Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de sermones basados en la segunda carta de Pablo, del apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo. Y como vamos a estar viendo en estos próximos meses, esta es una carta especialmente relevante para la iglesia de hoy, probablemente tanto como lo fue para Timoteo hace más de 20 siglos. Pero antes de que comencemos con el sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que abra nuestros corazones, que abra nuestros ojos, que nos prepare para recibir su palabra, que ponga en nosotros una actitud sumisa y humilde para ser transformados y ser confrontados por Él en la medida que vamos recibiendo su palabra y vamos siendo confrontados con nuestro pecado, confrontados con los errores que tenemos en nuestra mente, en nuestra manera de pensar sobre lo que es la vida cristiana, pidiéndole que nos ayude a entenderlo mejor, a conocerlo mejor, pero por sobre todo a ser discípulos obedientes y útiles en esta carrera que Él ha puesto delante de nosotros y en esta misión que nos ha encomendado de compartir el Evangelio con las naciones y de honrar su nombre a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que hoy seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú confrontándonos, que seas tú transformándonos, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos, Padre, recibir tu palabra con la actitud de vida, con la actitud correcta, Señor. Sabiendo que somos nosotros, Señor, los que debemos acoplarnos a ti, no tú a nosotros. Sabiendo que somos nosotros, Señor, los que fallamos, Padre, y que en tu palabra siempre vamos a encontrar, Señor, la guía y la dirección, Señor. Pero que, Padre, debemos poner de lado, Señor, esa insistencia que a veces tenemos de querer forzar nosotros el significado de lo que tú revelaste, Señor, y sencillamente recibir, Padre, lo que tú originalmente quisiste decir. Guíanos en este tiempo, Señor, guíanos en estos próximos meses en el estudio de esta carta tan hermosa, tan importante y tan relevante para nosotros, Señor, y haz de nosotros, Padre, esos siervos útiles y esos siervos fieles que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria y oramos, Padre, poniendo este tiempo delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije, vamos a comenzar hoy con esta segunda carta de Timoteo. Y dado que estamos en el primer sermón, en nuestra primera sesión de estudio de esta carta, hoy vamos a dedicar una buena parte de este tiempo, una buena parte del sermón, a entender el contexto en el que esta carta fue escrita. Y básicamente a sumergirnos un poco en lo que estaba pasando en la vida de Pablo y en la vida de Timoteo, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cuál fue la motivación que impulsó a Pablo a escribirle a Timoteo. La idea es que podamos identificar desde un principio cuál es la importancia de esta carta para la iglesia de hoy y cómo debemos cada uno de nosotros aplicarla a nuestro día a día. Y para eso quisiera que comenzáramos haciendo un pequeño ejercicio. Quisiera pedirles ahorita que por un momento imaginen que están a punto de morir. Sus días ya están literalmente contados. Están en este momento solos en un cuarto, están aislados del resto del mundo y casi todas las personas que conocen, casi todas las personas que ustedes aman, que se han declarado amigos suyos, los han abandonado, les han dado la espalda. Sin embargo, ustedes saben que aún cuentan con algunos amigos y familiares que se mantienen fieles, que todavía los aman y se les presenta o se les ha dado la oportunidad de escribir una última y una única carta a una de estas personas. Ustedes eligen escribirle a un amigo muy cercano, a su amigo más cercano y querido, una persona que ha compartido con ustedes innumerables momentos difíciles. Han sido compañeros de trabajo durante muchos años, han viajado juntos enseñando a otros, han pasado momentos terriblemente difíciles, han celebrado y llorado juntos frente a las pruebas, frente a las victorias y los problemas de otros. Y ustedes tienen
la esperanza y el deseo de que esa persona continúe el trabajo que han venido realizando juntos. Esa persona básicamente se ha convertido a lo largo de los años en su amigo y en su discípulo más querido. Lo han visto crecer, ustedes han sido su mentor, su maestro, y consideran a esa persona como un hijo. Ahora que están a punto de morir, ahora que tienen una última oportunidad de comunicarse con él, les pregunto, ¿qué escribirían ustedes en esa carta? Hermanos, esto que acabamos de describir era básicamente el escenario que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando le escribió su segunda carta a Timoteo. Pablo estaba preso, estaba a punto de ser ejecutado por las autoridades romanas por predicar el evangelio. Muchos de los que decían ser sus amigos, muchos de los que decían ser sus discípulos le habían dado la espalda, y ahora él estaba solo en una celda, sabiendo además que solo tenía una última oportunidad para comunicarse con algunos de sus discípulos y básicamente poner por escrito sus últimas enseñanzas, sus últimas recomendaciones. En esa situación, Pablo fue básicamente guiado por Dios para escribirle a Timoteo. Y dicho de manera sencilla, Pablo estaba de alguna manera pasando la batuta, pasando el testigo a su discípulo y amigo más amado, a ese discípulo que él consideraba como un hijo. Y se pueden imaginar en una situación tan difícil como esta, en una situación de tanta angustia, de tanta tribulación, lo profunda y sentida que fue esa carta y lo importante que debió ser para Timoteo recibir de Pablo, sabiendo que su maestro estaba preso, recibir de él aquellas últimas enseñanzas y recomendaciones en un tiempo que estaba particularmente lleno de pruebas y lleno de tribulaciones. Él sabía lo que Pablo estaba pasando, él sabía lo que Pablo había sufrido por causa del evangelio, y él probablemente sabía lo que a él se le venía. Amados, tenemos que entender, aquellos eran tiempos de gran tribulación, aquellos eran tiempos en los que la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano. Y ojo, no habían, como pueden haber hoy en día, organizaciones que defiendan los derechos humanos. En aquella época el César era visto como un dios y tenía la autoridad y el poder para perseguir, torturar y ejecutar a quien él quisiera. Ahí no había nadie que le pusiera cota a sus planes, ahí no había nadie que lo obstaculizara de hacer lo que él deseara. En pocas palabras, a Timoteo le tocó vivir en una época en que ser cristiano era casi una sentencia de muerte. Y lo más crucial es que, aparte de esa persecución física tan tremenda, tan terrible que había, se aproximaban tiempos en que el enemigo más grande de la iglesia iba a estar dentro y no fuera. El enemigo más grande de la iglesia no iba a ser la persecución. En poco tiempo, el enemigo más grande de la iglesia iba a estar dentro de la misma iglesia. Las personas iban a llamarse a sí mismas cristianas, pero en lugar de escuchar y creer en la sana doctrina que Dios había revelado en la Biblia, iban a comenzar a buscar falsos maestros que los llevaran por los caminos del mundo, que les dijeran lo que ellos querían oír de acuerdo a sus propios deseos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Era ese el escenario que Timoteo estaba comenzando a enfrentar cuando recibió esa última carta de Pablo. Sabía lo que su maestro había sufrido por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Él mismo había sido objeto de persecución, él mismo había sufrido por causa del evangelio, y ellos ambos habían visto lo que se venía, habían visto cómo el enemigo más grande se estaba gestando no fuera sino dentro de la misma iglesia. Ahora les pregunto, ¿les suena conocido este escenario? Vamos a estar claros, aun cuando de este lado del mundo la persecución no alcanza los niveles que alcanzó en la época de Timoteo, la realidad es que hoy en día todo apunta a que las próximas generaciones de cristianos aquí en Latinoamérica van a vivir lo que hoy están viviendo los cristianos en la India o en China o en Corea del Norte. Persecución terrible. Y si bien como cristianos no estamos sometidos a una persecución física, sí estamos sometidos a un tipo de persecución que es tal vez mucho más peligroso, que es la persecución ideológica. Esa persecución ideológica a la que hoy estamos sujetos como cristianos es tremenda. El mundo
nos acusa de ser intolerantes, de ser retrógrados. Somos objeto de burlas y ataques cuando decimos que existe un único camino de salvación. Somos tildados de intolerantes. Nos dicen que cómo podemos pensar que hay un solo camino y pensar que todos los demás están equivocados. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos del juicio de Dios, nos miran como si estuviéramos locos y nos dicen que no tenemos ningún derecho a meternos en la vida de los demás y a juzgar sus acciones, básicamente alegando que cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Y lo peor es que el problema no termina allí. Muchos se denominan a sí mismos cristianos y están más influenciados por el mundo y por doctrinas provenientes de religiones orientales, de budismo, de nueva era, etcétera, que por la misma Biblia. Muchas personas están más orientadas por otras doctrinas y más influenciados por otras doctrinas que por la misma Biblia. Y muchos de esos que se llaman a sí mismos cristianos ni siquiera creen en que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Cuestionan su contenido, cuestionan su utilidad y sienten que tienen el derecho de interpretarla como a ellos mejor les parezca. Muchas veces tomando solamente las cosas que a ellos les convienen y rechazando el resto. Otros, incluso aún dentro de la iglesia, creen que una persona puede tener acceso a Dios sin conocer personalmente a Cristo y sin haber sido rescatada de esa condenación eterna a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. A todo esto, que ya parece bastante, podemos añadir las calamidades globales que estamos viviendo en estos momentos. Esta pandemia ha desestabilizado el mundo, nos ha acercado además a la muerte de una manera tremenda. Hoy incluso pudiéramos decir que es difícil encontrar a alguien a quien no se le haya muerto una persona querida, una persona cercana a causa del COVID. La iglesia misma se ha visto obligada a cerrar sus puertas, a cerrar las puertas de sus templos a causa del virus. El sufrimiento, la incertidumbre han pasado a formar en este último año parte normal de nuestra vida y no sabemos además a dónde va a llegar todo esto, a dónde va a llegar esta situación. El hecho es que la realidad nos dice que es muy probable que el problema se agrave, que la situación se ponga mucho peor. Amados, quiero aclarar, no quiero que piensen que estoy siendo pesimista, que estoy diciendo todo esto en afán de ser pesimista. Lo que quiero que hagamos es que nos pongamos en las sandalias de Timoteo cuando recibió la carta de Pablo. Pablo sabía lo que le esperaba a su discípulo. Pablo sabía lo que le esperaba a Timoteo. Incluso él lo había vivido en carne propia. Él había vivido el sufrimiento, él había vivido la persecución y había estado preso, había sido flagelado, había experimentado el sufrimiento de múltiples maneras a causa del Evangelio. Pero Pablo también sabía que frente al privilegio y al honor de conocer y servir a Cristo, todas esas tribulaciones y todas esas dificultades que ya él había sufrido y que Timoteo estaba a punto de sufrir, serían absolutamente insignificantes frente al privilegio y frente al honor de ser discípulos de Cristo, de ser servidores del Dios Altísimo. Cualquier tribulación, cualquier sufrimiento sería sencillamente insignificante. La idea, amados, es que nos preparemos hoy para enfrentar el estudio de esta carta con la convicción de que como cristianos hemos recibido el privilegio enorme de representar a Dios en tiempos muy difíciles y que frente a las adversidades, frente al sufrimiento, podemos tener la certeza de que Dios mismo está obrando en nosotros y a través de nosotros para glorificar su santo nombre y para dar a conocer las buenas nuevas entre las naciones. A pesar de que parezca contradictorio y que nos pueda parecer que este es un tiempo terrible y que no quisiéramos vivir este tiempo, realmente para nosotros como cristianos es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo y tener la responsabilidad de mostrar su luz, dar testimonio de su evangelio en tiempos tan complicados como estos. Hoy básicamente vamos a comenzar con esta serie de sermones reflexionando sobre los dos primeros versículos de la carta. Y aunque pudiera de repente parecer una sección muy pequeña, nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos leyendo en detalle cuán importante es prestarle atención a algunos elementos, algunos detalles que encontramos en estas líneas que básicamente constituyen lo que pudiéramos llamar el encabezado de la carta. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo se identifica a sí mismo
como apóstol, estableciendo su identidad como un hombre elegido y enviado por Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo los deseos de Pablo para su discípulo Timoteo contienen lo que pudiéramos decir que es la esencia de lo que un siervo de Cristo necesita para llevar a cabo su misión en un mundo que está tan lleno de dificultades, de tentaciones y de sufrimientos como este mundo en el que vivimos. Vamos a ir entonces, al versículo 1 de la carta para comenzar a estudiar la identidad de Pablo y el propósito general que él tenía en su ministerio y con esta carta. Entonces, el primer punto de nosotros hoy, la identidad y el propósito de Pablo. Vamos a leer el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Permítanme leerlo de nuevo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Permítanme preguntarles por un momento, ¿con qué título firmarían ustedes una carta importante? Por ejemplo, una carta de trabajo, una carta en la que están dando un reporte o están solicitando una información a alguna persona por un asunto de negocios. ¿Cómo firmarían esa carta? ¿Cómo se identifican ustedes a sí mismos? ¿Cuáles son las cosas que los definen, los logros, los estudios que los definen? Tal vez algunos dirían yo soy médico o abogado y así firmarían las cartas, doctor fulanito de tal. O algunos dirían yo soy ingeniero, otros dirían que tienen un PhD o que son licenciados, tal vez algunos dirían que son músicos o deportistas. El hecho es que muchos de nosotros nos identificamos con los logros y con las cosas que hemos hecho en esta vida, con los títulos que hemos obtenido, con las actividades que desarrollamos. Ahora les pregunto, ¿a cuántas personas han escuchado presentarse a sí mismos diciendo, me llamo fulanito de tal y soy discípulo de Jesucristo? Probablemente a muy pocas, ¿verdad? El hecho de que Pablo se presentó en esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Pablo no dice fariseo de fariseos, no dice Pablo el que más logros ha obtenido. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que entender al ver la manera en que Pablo se está presentando son las implicaciones que tiene el uso de ese título, apóstol. Esa palabra, apóstol, que significa básicamente enviado, se utiliza en diversos pasajes del Nuevo Testamento con diferentes acepciones. No tenemos hoy el tiempo de entrar en detalle para ver las distintas maneras en que se utiliza esta palabra. El hecho es que para el caso de Pablo, él mismo aclaró que él era un apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, lo que implica que él fue elegido y enviado directamente por Jesús, no por la iglesia, no por algún maestro humano. Su llamamiento y su comisión venían directamente de Cristo. Él había sido elegido y enviado directamente por Jesús. De nuevo, no por una iglesia, no por un grupo de personas, no por un maestro humano. Amados, lejos de lo que muchos cristianos modernos pudieran pensar al respecto, el título apóstol de Jesucristo es algo que solo un selecto número de personas, un reducido número de personas pudieron llevar a lo largo de la historia. Y básicamente lo llevaron hace 20 siglos. Por un lado tenemos a los 11 apóstoles elegidos por Jesús antes de la crucifixión que vivieron para ver al Mesías resucitado. Eso, por supuesto, excluye a Judas. En segundo lugar, Matías, que participó en el ministerio de Jesús desde el principio y fue testigo de la resurrección y fue elegido por el Espíritu Santo frente a los demás discípulos. Él fue quien tomó el lugar de Judas, completando los 12. En tercer lugar, Pablo, que fue elegido por el mismo Jesús en el camino a Damasco mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero cierto tiempo después de la resurrección. En total, solo 13 personas en toda la historia del cristianismo pueden atribuirse verdaderamente el título de apóstoles de Jesucristo. Y menciono esto, hermanos, porque no es lo mismo recibir una carta de parte del presidente de una empresa que de parte de un gerente o de un supervisor. Lo mismo está ocurriendo aquí. Pablo estaba escribiendo en representación del mismo Jesús, obedeciendo un llamado
de Dios. Esto no es una carta escrita por un cristiano cualquiera. Esto no es una carta escrita por una persona sentada en un banco de una iglesia. Esto no es una carta escrita por un amigo. Esto es una carta escrita por un hombre elegido y comisionado por Dios para compartir las buenas nuevas con las naciones, para fundar la iglesia. Y en el caso de Pablo, para ser el que llevaría las buenas nuevas a los gentiles. Y ese llamado estaba fundamentado, como lo dice el versículo 1, en la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, la vida de Pablo giraba en torno a la promesa del Mesías. El ministerio que Dios le asignó a este hombre no era una parte de su vida, era su vida entera. Y el propósito de ese ministerio no era aconsejar o motivar a las personas para que alcanzaran sus sueños y para que vivieran vidas más felices aquí en la tierra. El propósito de Pablo no era que la gente viviera feliz y viviera una vida próspera y obtuvieran sus metas y lograran sus sueños. El propósito del ministerio de Pablo era que las personas conocieran a Jesús y pasaran de la muerte a la vida, que dejaran de estar condenados por la eternidad y fueran salvados por la sangre de Cristo para tener vida eterna con Dios. Hermanos, todo lo que Pablo escribió en esta carta y en el resto de sus cartas giraba en torno a ese propósito: dar a conocer el nombre de Jesucristo y llevar a las personas a los pies de la cruz y a llevar vidas que glorificaran el nombre de Dios. Y esto debe convertirse en una guía que nos ayude a interpretar cada pasaje que estemos leyendo de acuerdo a la intención, de acuerdo al propósito original con el que Dios inspiró a Pablo para escribirle a Timoteo. Cada pasaje que leamos en esta carta debe ser interpretado en función de lo que Dios desea que cada uno de sus discípulos seamos. Debe ser interpretada en función de lo que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos como siervos, buscando que cada discípulo de Jesús se comprometa cada día más con el glorificar el nombre de Dios, que busquemos cada día una mayor intimidad con Él, que seamos transformados cada día a la imagen de Jesús para que exhibamos su carácter y que estando viviendo día a día en la presencia del Señor, buscando la santidad, buscando ser transformados a la imagen de Jesús, estemos siempre dispuestos a ser herramientas útiles en las manos de Dios para que el nombre de Cristo se dé a conocer y para que las buenas nuevas sean predicadas entre las naciones. Cada cosa que leamos en la carta debe estar enmarcada en este propósito, debe ser interpretada en función de este propósito. Vamos ahora al versículo 2 para ver cómo esto que Pablo deseaba para Timoteo es digamos que un compendio, resume de una manera hermosísima lo que un siervo de Cristo necesita para llevar adelante su vida y su ministerio. Vamos a ver que esto que deseaba Pablo para su discípulo era que él eran los elementos que él necesitaba para estar mejor preparado para la misión que le esperaba y para llevar a cabo esa misión en un tiempo de tanta tribulación. Vamos a ver entonces el deseo de Pablo para Timoteo. Vamos a leer el versículo 2. A mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Permítanme leerlo de nuevo. A mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Amados, esto se lee rápido, pero las implicaciones de lo que Pablo estaba deseando para Timoteo son sencillamente tremendas. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Dicho de manera sencilla, hermanos, no hay verdadera vida sin la gracia y la misericordia de Dios. No hay verdadera vida si su gracia y su misericordia no son derramadas sobre el pecador. Y no hay un siervo de Cristo capaz de dar testimonio de la luz de Jesús si la paz del Señor no está protegiéndolo de la aflicción que conlleva vivir en un mundo caído que vive de espaldas a Dios. En primer lugar, la gracia. Esto se traduce en todas esas cosas buenas que Dios nos da aun cuando no las merecemos. La gracia comienza con las bendiciones comunes como la luz,
el sol, las lluvias, los alimentos, las posesiones materiales que Dios derrama de igual manera sobre toda su creación. Pero mucho más importante que eso, incluye la salvación a través de la sangre de Cristo y la capacidad de permanecer cerca de Él a través de la acción santificadora del Espíritu Santo. Por gracia somos salvados y por gracia permanecemos salvos. Hermanos, sin la gracia de Dios no hay nuevo nacimiento, pero tampoco hay vida y ministerio cristiano. Somos salvados por gracia y somos capacitados por gracia para servir a Dios a través de los dones espirituales que Él derrama sobre nosotros. Somos asegurados por la gracia de Dios para no alejarnos de Él y para que a causa de nuestro pecado no nos perdamos irremediablemente. En segundo lugar, la misericordia de Dios, que se traduce en que Él elige no derramar sobre nosotros el castigo que mereceríamos por nuestro pecado. Él elige no castigarnos como mereceríamos a causa de nuestro pecado. Dicho de manera sencilla, hermanos, si Dios no tuviese misericordia del hombre, absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, estaríamos en este momento quemándonos en el infierno. Así de sencillo. Si eso no ha ocurrido, es por la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa? Preguntará alguien con los que ya han conocido a Cristo y han sido salvados por gracia a través de su sangre. ¿También necesitamos misericordia? Bueno, el hecho es que si Dios no tuviese misericordia de los que hemos nacido de nuevo, de los que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de los que hemos sido rescatados de nuestra naturaleza caída y hemos sido perdonados por la sangre, a través de la sangre de Cristo, todos y cada uno de nosotros viviríamos día tras día recibiendo la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Hermanos, sería imposible vivir y servir a Dios si su misericordia no lo hiciese abstenerse de acabar con nosotros cada vez que pecamos. Si su misericordia no lo hiciera abstenerse de castigarnos severamente cada vez que pecamos. Sí, somos corregidos, sí, somos guiados, sí, nos jala las orejas, pero no con la intensidad que nuestro pecado merecería. No considerando que aún habiendo sido salvados por la sangre de Cristo, continuamos fallando. Y que el castigo que debiéramos merecer por fallar después de haber sido salvados por la sangre de su Hijo debiera ser aún mayor que de una persona que no conoce a Cristo. En tercer lugar, la paz de Dios, que se hace evidente en la vida de un siervo de Jesús, cuando a pesar de vivir expuesto a las continuas agresiones, a las continuas tribulaciones de un mundo que aborrece a Dios y aborrece todo lo que tenga que ver con Él. En medio de toda esa aflicción y toda esa dificultad, el cristiano puede descansar de forma milagrosa en el cuidado, en la protección y en la voluntad del Rey soberano y todopoderoso. Como vemos, un cristiano depende por entero para vivir y para llevar a cabo su ministerio de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios. Por gracia hemos sido salvados, por gracia hemos recibido la salvación y los dones que necesitamos para servir a Cristo. Por misericordia, por su misericordia, no somos consumidos y castigados severamente cada vez que pecamos. Y gracias a la paz que Él derrama sobre nosotros y gracias al milagro que Él obra de adentro hacia afuera, no vivimos paralizados continuamente por la angustia y por el sufrimiento que produce servir a ese Dios santo, santo, santo en un mundo que está lleno de pecado. Amados, ahora que estamos comenzando a estudiar esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, recordemos que el propósito final del Señor con la carta es que crezcamos cada día en nuestra relación con Él, que estemos dispuestos a servir a su reino y a honrar su nombre en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio de las agresiones que este mundo pone día a día en nuestro camino. Amados, no caigamos en la tentación de interpretar versículos aislados, de tomar versículos y de sacarlos de su contexto y pensar que Pablo está llamándonos sencillamente a vivir una vida moralmente correcta o a tener las mejores relaciones con los demás, solo por mencionar un par de ejemplos. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de vivir por Cristo y para Cristo. Esto se trata de vivir en intimidad con Él y de participar en sus planes para la humanidad.
los invito a que oremos continuamente los unos por los otros y que hagamos nuestras las palabras de Pablo, que el deseo de cada uno de nosotros para nuestros hermanos sea que la gracia, la misericordia y la paz estén con todos nosotros, permitiéndonos en todo tiempo vivir una vida que honre siempre el nombre de nuestro Dios y de frutos para su reino. Que nuestro deseo sea que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén con todos nosotros en todo tiempo. Hermanos, hoy en día, en función de lo que estamos viviendo, en función de lo que viene en el futuro, en función de toda la distorsión que el mundo está poniendo en nuestro camino, de toda la aflicción que vemos en el día a día, de todas las doctrinas torcidas y cómo el mundo ha pretendido inundar a la iglesia con falsos maestros que tuercen la verdad del Evangelio. A la luz de eso que Pablo anunció, de que llegaría el día en que la gente se voltearía y buscaría falsos maestros y dejaría de escuchar la sana doctrina, pidámosle a Dios que en la medida que vayamos estudiando esta carta nos llene de su gracia, de su misericordia y de su paz, para que podamos ser esos instrumentos suyos, para que podamos ser esos instrumentos útiles, obedientes, dispuestos, que descansan en su gracia y en su misericordia, que viven continuamente en su paz y que estemos dispuestos a ser esos mensajeros que en todo tiempo y en todo lugar deseamos compartir el Evangelio y deseamos glorificar el nombre de nuestro Salvador, de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a dedicar un tiempo esta semana a meditar sobre estos versículos y les los invito a que le den una lectura completa a la carta. Mediten sobre ella y nos preparemos cada uno de nosotros para que durante estos próximos meses vayamos siendo guiados por el Señor para ser esos siervos que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender que absolutamente todo en la vida del cristiano gira alrededor de ti. Que nos ayudes a recordar, Señor, que todo lo que vamos a estar estudiando durante estos meses a través de esta carta no es para hacernos mejores personas, no es para hacernos personas más correctas, Señor. Es para glorificar tu nombre. Es para que tengamos una relación más íntima cada vez contigo. Es para que seamos moldeados, para que el carácter que se exhiba en nosotros sea el carácter de Cristo. Es para que estemos siempre listos y dispuestos, Señor, a sufrir por tu causa, a sufrir por la predicación del Evangelio, sabiendo que cualquier tribulación y cualquier aflicción que podamos vivir no se comparan con el privilegio de haber sido llamados por ti para glorificarte y para predicar tu palabra, haber sido llamados por ti para participar en ese plan hermoso de salvación. Padre, te pedimos, Señor, así como deseó Pablo para Timoteo, que tu gracia, tu misericordia y tu paz esté con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a sobrellevar las cargas, ayudándonos, Señor, a recordar cada día cuánto dependemos de ti, ayudándonos, Señor, a depender cada día de tu gracia para vivir la vida cristiana, Señor, sabiendo que eres tú el que nos permite enfrentar las dificultades, eres tú que nos da esa paz que supera todo entendimiento, Señor, y que nos permite, Padre, dar testimonio de la luz, dar testimonio de ti, Señor, anunciando las buenas nuevas a un mundo que necesita desesperadamente, Señor, escucharte y que, Padre, vive volteado de espaldas a ti. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, alabándote y glorificándote por siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.